¿Alguna vez sentiste que tu mente se convirtió en un lugar que no reconoces? Un espacio donde los pensamientos no descansan, donde la culpa te persigue, donde los miedos crecen en silencio, donde incluso las pequeñas cosas parecen gigantes y donde, por más que ores o intentes controlar lo que sientes, algo dentro de ti sigue inquieto. ¿Y si te dijera que esa falta de paz no es un error, ni un castigo, ni una señal de que Dios se alejó de ti? ¿Y si te dijera que en realidad esa turbulencia mental es el método que Dios usa para revelar lo que necesita ser sanado dentro de ti? Pocas personas entienden esto, pero tu mente no se agita porque está fuera de control, se agita porque está siendo llevada a un punto de revelación. Dios permite que ciertos pensamientos se muevan, que emociones se sacudan, que memorias salgan a la superficie, no para destruirte, sino para mostrarte dónde está el verdadero campo de batalla. Porque la guerra más decisiva de tu vida no ocurre fuera, ocurre dentro, en ese diálogo silencioso que nadie oye, en esas imágenes internas que nadie ve, en esas conclusiones que haces en la oscuridad. Ahí es donde se define tu destino espiritual. Y aunque parezca sorprendente, la paz no llega cuando la vida se ordena. La paz llega cuando la mente aprende a alinearse con la verdad. Y hoy, si te quedas conmigo, vas a descubrir exactamente cómo Dios te guía hacia esa limpieza interior. Pero antes de entrar en este viaje, quiero que participes conscientemente del proceso. Escribe en los comentarios: yo despierto a la verdad. Hazlo ahora, porque cuando declaras esto públicamente, tu mente comienza a asumir una postura diferente. No es una frase bonita, es un acto espiritual. Es decirle a Dios: estoy dispuesto, estoy despierto, estoy listo para ver lo que no veía. Y mientras escribes, dale me gusta a este video. No porque el algoritmo lo pida, sino porque ayudarás a que este mensaje llegue a personas que hoy están perdiendo una batalla mental que nunca confesaron. Tú, por el contrario, estás aquí, buscando profundidad, buscando respuestas que no siempre encuentras en tu iglesia, en tu familia o en tus conversaciones diarias, buscando un tipo de verdad que toca la conciencia, no solo la emoción. Por eso te felicito, por la valentía de mirar hacia adentro, por el deseo de limpiar pensamientos que te han gobernado por años, por buscar a Dios en un nivel que pocos se atreven. Y hoy vamos a caminar juntos por una jornada espiritual poderosa. Primero veremos cómo la mente puede caer profundamente. Luego cómo se levanta el conflicto interno, cómo llega el despertar, cómo inicia la reconstrucción y finalmente cómo se establece la estabilidad interior que Dios promete. Pero hay algo más que necesito decirte antes de comenzar. La enseñanza que escucharás en la penúltima parte de este video podría abrir una puerta que ha estado cerrada en tu vida por mucho tiempo. Respira, deja que tu interior se aquiete, porque ahora sí, comenzamos este estudio. Elías debajo del cimbro, Primera de Reyes 19. Cuando la mente pierde la paz, no siempre lo hace con gritos. A veces se derrumba en silencio, se quiebra sin avisar. Eso fue lo que ocurrió con Elías. Elías no era un hombre débil, era un profeta fuerte, valiente, seguro. En el capítulo anterior había enfrentado a 450 profetas de Baal. Había orado fuego del cielo y había demostrado un nivel de fe que pocos en la historia alcanzaron. Pero un día después, su mente se desplomó. Una simple amenaza fue suficiente para activar todo lo que estaba frágil dentro de él. Lo que Jezabel dijo no fue lo que lo derrumbó, fue lo que su mente hizo con esas palabras. Porque así funciona la caída mental. No es el ataque externo, es el diálogo interno que se activa después. Elías no huyó porque era cobarde, huyó porque su mente estaba agotada. Y una mente agotada no razona, no interpreta correctamente, no distingue peligro real de miedo interno. El desierto al que Elías corrió representa ese estado en el que uno se aleja de todo porque siente que algo dentro se rompió. Y el cimbro, ese árbol pequeño, insignificante,
que no da sombra suficiente. Es el símbolo de ese lugar interno donde uno finalmente se derrumba. Ahí, debajo de ese árbol, Elías dijo lo que muchos han pensado en secreto. Basta ya, no puedo más. No era muerte lo que buscaba, era descanso. Pero su mente confundió agotamiento con final, confundió cansancio con inutilidad, confundió silencio con abandono. Cuando la mente cae, la interpretación se distorsiona. Lo que es pausa parece derrota. Lo que es cansancio parece fracaso. Lo que es presión parece sentencia. Lo que es silencio parece rechazo. Y allí comienza la caída. No cuando algo grande ocurre fuera, sino cuando la mente no tiene más fuerzas para sostener la verdad que un día sostuvo con firmeza. Pero aquí aparece uno de los actos más amorosos de Dios en toda la Escritura. Dios no reprendió a Elías, no lo acusó, no le pidió fe, no le exigió ánimo, no le dijo que se levantara por obligación espiritual. Dios no se escandalizó de su colapso. Dios le dio descanso, le dio alimento, le dio agua. Y después, solo después, volvió a hablarle, porque una mente exhausta no puede recibir dirección. Primero necesita ser restaurada. Este es un principio profundo sobre la limpieza mental. Dios no limpia la mente cansada con exigencias, la limpia con descanso, silencio y cuidado. Después de recuperar fuerzas, Elías fue guiado al monte Horeb, el mismo lugar donde Dios habló con Moisés. Es decir, Dios llevó a Elías de la confusión al origen, del ruido a la esencia, de la caída a la conciencia. Entonces, vino viento, terremoto, fuego, pero Dios no estaba en nada de eso. Todo eso representaba el ruido interno, el caos emocional, la turbulencia de la mente. Y después de todo ese ruido, llegó una voz suave. Esa voz suave es el pensamiento ordenado, la conciencia alineada, la verdad que se abre paso entre la confusión, la chispa interna que vuelve a iluminar lo que parecía perdido. Y cuando esa voz llegó, Elías recobró su propósito, no porque el mundo cambió, sino porque su mente fue restaurada. La lección es esta: a veces tu mente cae no para destruirte, sino para obligarte a escuchar en profundidad. Y cuando el ruido termina, la voz suave siempre llega. La batalla mental en el sufrimiento. Si hay un hombre que conoció la caída interior con brutal honestidad, ese hombre fue Job. No cayó por pecado, no cayó por rebeldía, no cayó por malas decisiones. Cayó porque la vida se quebró de golpe y su mente no logró sostener el peso. Job lo perdió todo en un tiempo tan corto que la mente humana no alcanza a procesar. Y cuando la pérdida llega tan rápido, los pensamientos se desordenan, el alma se desorienta, la identidad se tambalea. Job no cayó físicamente, cayó por dentro. Su cuerpo seguía en pie, pero su mente se sumergió en un laberinto de preguntas, miedos y conclusiones dolorosas que cada día se hacían más profundas. Es aquí donde la Escritura revela algo que pocos admiten. El sufrimiento externo no destruye al ser humano. Lo que lo destruye es la interpretación interna del sufrimiento. Y esa interpretación en Job se volvió una tormenta. Comenzó a hacerse preguntas que nacen cuando la mente pierde claridad. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué guarda silencio? ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando la mente no encuentra respuestas, crea las suyas propias. Y esas respuestas casi siempre son duras, injustas, crueles. Job empezó a creer que Dios lo había abandonado, que su vida no tenía sentido, que su futuro estaba cancelado, que algo dentro de él debía estar profundamente equivocado. Pero lo más doloroso no fue lo que Job pensó, fue lo que escuchó. Sus amigos, representando las voces externas que se alinean con las internas, repetían lo mismo que sus pensamientos ya estaban gritando. Algo hiciste, es tu culpa. Si estuvieras bien, esto no pasaría. Nunca olvides esto.
Cuando la mente está herida, cualquier palabra externa se vuelve un arma interna. En ese estado, incluso la fe que un día sostuvo firme parece débil. Incluso la oración que antes daba paz parece vacía. Incluso la presencia de Dios parece distante. Pero el silencio de Dios no era abandono, era preparación. La mente de Job estaba tan saturada, tan llena de conclusiones equivocadas, tan ocupada defendiendo su dolor que ninguna explicación habría sido suficiente. Primero, necesitaba ser vaciada. Y fue ahí, cuando Job llegó al límite, cuando ya no tenía argumentos, cuando ya no tenía fuerzas para sostener su propia versión de la historia, que Dios habló. No explicó el sufrimiento, no dio motivos, no ofreció lógica. Le mostró quién era Él. Le mostró que todavía había propósito. Le mostró que el orden espiritual seguía intacto. Le mostró que su vida no estaba a la deriva aunque su mente lo creyera. Y eso cambió todo, porque la paz mental no llega cuando entiendes lo que pasó. Llega cuando recuerdas quién está contigo en lo que pasó. Cuando Job llegó a esa revelación, su mente se ordenó, su conciencia se limpió, la tormenta se disipó. Y entonces la restauración comenzó. La duplicación de todo lo que había perdido no fue recompensa, fue evidencia. Cuando la mente vuelve a la verdad, la vida encuentra su camino. La guerra interna que nadie ve. Nahara no aparece en las páginas literales de la Biblia, pero representa a millones de creyentes que aman a Dios y aún así viven una guerra mental que nadie sospecha. Por fuera, Nahara parecía fuerte, sabía hablar de fe, sabía aconsejar, sabía sonreír, sabía hacer todo lo que una mujer espiritual debe hacer, pero por dentro las cosas eran diferentes. Había noches en las que su mente se convertía en un cuarto oscuro, lleno de sombras que ella misma no entendía, pensamientos que no quería tener, recuerdos que no había elegido, conclusiones duras sobre sí misma, imágenes internas que la desgastaban en silencio, y cuanto más intentaba ordenarlos, más se agitaban, más crecían, más ruido hacían, porque el conflicto mental no ocurre cuando los pensamientos son fuertes, sino cuando uno deja de tener control sobre ellos. Y eso era exactamente lo que le pasaba a Nahara. Parecía que cada idea negativa tenía vida propia. Eres insuficiente, no estás avanzando, nadie te entiende, no cambiarás nunca. Lo estás arruinando todo. No eran frases al aire, eran golpes. Golpes que su mente le daba desde dentro. Lo que Nahara no sabía, pero necesitaba descubrir, era que esos pensamientos no eran realidad, eran patrones, hábitos internos, caminos mentales que se habían fortalecido con los años. Eran fortalezas invisibles, no muros físicos, sino argumentos internos construidos lentamente. Palabras que escuchó, heridas no resueltas, comparaciones dolorosas, exigencias imposibles, silencios que interpretó como rechazo. Todo eso había levantado dentro de ella una estructura tan sólida que parecía imposible de derribar. Y aún así, ella oraba con sinceridad, pero sin paz. Oraba de rodillas, pero con pensamientos que la perseguían incluso mientras oraba, hasta que un día, en un momento simple, sin música, sin emoción, sin señales extraordinarias, algo cambió. Mientras intentaba concentrarse en una oración que no lograba terminar, sintió una conciencia suave, como si una luz se encendiera en un rincón de la mente que ella creía perdido. No era una voz, no era un sentimiento fuerte, era una claridad, una revelación sencilla pero poderosa. No basta expulsar un pensamiento negativo, hay que reemplazarlo por uno verdadero. Esa fue la primera grieta en sus fortalezas internas. Comprendió que la mente no se limpia solo apagando lo malo, sino llenándola de algo diferente. Ese día inició un proceso no rápido, no emocional, no dramático, sino consistente. Cada vez que un pensamiento dañino surgía, Nahara lo detenía, no para pelear, sino para reemplazar. Pensamientos desesperanzados eran sustituidos por verdad. Pensamientos de inferioridad eran reemplazados por conciencia espiritual. Pensamientos obsesivos
eran apagados con imágenes internas más elevadas. Y lentamente, muy lentamente, las fortalezas internas comenzaron a desmoronarse. Nahara no se volvió positiva, se volvió consciente. La diferencia es enorme. Lo que antes la gobernaba, ahora perdía fuerza. Lo que antes parecía inevitable, ahora se revelaba como ilusión interna. Lo que antes la dominaba, ahora era reconocido como pensamiento, no como identidad. Lo que Nahara descubrió es lo mismo que millones necesitan descubrir hoy. La guerra mental no se gana resistiendo pensamientos, sino transformando la mente desde dentro. Y aunque el conflicto continúa, ya no la gobierna, porque ahora ella sabe que cada pensamiento puede ser guiado, dirigido, reemplazado. El conflicto ya no es un enemigo, es un proceso, y ese proceso es lo que abre la puerta a la siguiente fase. Gedeón en el lagar. Jueces 6. La historia de Gedeón no comienza con un héroe, comienza con un hombre escondido. Un hombre que tenía fuerza, pero no la veía. Tenía propósito, pero no lo creía. Tenía un llamado, pero no lo aceptaba. Tenía futuro, pero su mente se lo negaba. Gedeón estaba en el lagar, un lugar profundo, oscuro y escondido, sacudiendo trigo donde normalmente se pisaban uvas. Ese pequeño detalle revela algo profundo. La mente distorsionada siempre te hace vivir en lugares que no fueron hechos para ti. Gedeón no se escondía de los enemigos, se escondía de sí mismo, de la imagen interna que había construido a lo largo del tiempo, de las conclusiones que había aceptado sobre su valor, de las palabras que lo habían marcado desde la infancia, de la historia familiar que lo convenció de que era pequeño. Cuando Dios se acercó a él, no lo encontró derrotado físicamente, sino derrotado mentalmente. Y es aquí donde ocurre uno de los momentos más fuertes en toda la escritura. Mientras Gedeón pensaba de sí mismo, soy el menor, soy insignificante, soy débil, no soy capaz, Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Dos discursos distintos, el discurso de la mente herida y el discurso de la verdad espiritual. La mente decía, no puedo. Dios decía, eres más fuerte de lo que crees. La mente decía, no tengo valor. Dios decía, fuiste elegido. La mente de Gedeón había creado un personaje que Dios nunca escribió. Y aquí está la esencia del conflicto. No hay guerra más intensa que la que ocurre entre lo que Dios ve en ti y lo que tú crees de ti mismo. Gedeón no rechazaba a Dios, repetía lo que la vida le había enseñado a pensar. Vivía dentro de un espejo mental que lo deformaba, y cuando la mente crea un espejo destruido, uno solo ve fragmentos rotos de sí mismo. Pero Dios no habló con su miedo, no habló con su baja autoestima, no habló con su vergüenza. Dios habló con lo que Gedeón realmente era, incluso antes de que él lo creyera. Porque la identidad espiritual no nace cuando tú la aceptas, nace cuando Dios la declara. Tú solo despiertas a ella. El lagar, entonces, simboliza ese lugar interno donde escondes lo que temes enfrentar. Pensamientos de inferioridad, dudas sobre tu valor, memorias que pesan, creencias que te encogen por dentro, ideas sobre ti mismo que no coinciden con tu esencia real. Y fue allí, en ese lugar interno, que Dios entró. No cuando Gedeón estaba fuerte, sino cuando estaba quebrado. No cuando estaba listo, sino cuando estaba confundido. No cuando sabía quién era, sino cuando menos lo entendía. Porque es en el conflicto de identidad donde Dios revela el propósito. La transformación de Gedeón no comenzó en la batalla, ni en el llamado, ni en la victoria final. Comenzó en un pensamiento, en una frase, en un reconocimiento interior. Quizás no soy quien pensé que era. Ese pequeño despertar abre la puerta del siguiente nivel, la mente que empieza a aceptar que tiene valor aunque todavía tiemble, la identidad que empieza a emerger aunque aún haya dudas, la conciencia que empieza a levantarse aunque el miedo no haya desaparecido. El conflicto de Gedeón prepara el terreno para el despertar que viene. El hijo pródigo cayendo en sí. La mayoría de las personas cree que la historia del hijo pródigo es una parábola sobre rebeldía, pero en la lectura espiritual profunda es una parábola sobre la mente que despierta. El pródigo no se perdió por maldad, se perdió porque su mente lo llevó lejos de sí mismo. Quiso libertad, pero confundió libertad con ruptura. Quiso independencia, pero la vio como distancia. Quiso vivir, pero eligió un camino que apagaba su esencia. Porque cuando la mente pierde claridad,
Todo lo que parece progreso es en realidad un alejamiento interno. Cada paso que daba lejos de la casa del Padre no era un paso físico, era un paso mental, una desconexión silenciosa pero profunda de su identidad, de su propósito, de su origen, de la verdad que le había sostenido. Por eso cuando la Escritura dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, no habla solo de dinero, habla de conciencia, habla de dirección, habla de sentido, habla de esa desorientación interior que uno siente cuando va lejos de la verdad sin darse cuenta. El punto más bajo no fue la pobreza, fue la mesa de los cerdos. Ese lugar representa la mente confundida, una mente que se alimenta de pensamientos que dañan, que se acostumbra a ideas que rebajan, que tolera imágenes internas que la hunden, que se rodea de lo que no fue hecho para ella. El cerdo simboliza el pensamiento degradado, el patrón mental que ya no distingue entre lo que nutre y lo que destruye. Y allí, en el ambiente más oscuro que un hijo podía imaginar, ocurre uno de los momentos más extraordinarios de toda la Biblia. El texto dice, y volviendo en sí, dijo, ese es el milagro, ese es el despertar, ese es el inicio de todo cambio. Volver en sí no es llorar, no es arrepentirse emocionalmente, no es sentirse culpable, no es prometer cambiar. Volver en sí es recuperar conciencia, es ver la mentira que antes parecía verdad, es recordar lo que habías olvidado, es reconocer que el camino que tomaste no coincide con tu esencia, es escuchar la voz interna que había silenciado por tanto tiempo. Cuando el pródigo volvió en sí, su cuerpo seguía entre los cerdos, pero su mente ya no pertenecía a ese lugar. El despertar comienza dentro, siempre dentro, y en ese instante, aún sucio, aún lejos, aún confuso, pronunció una frase que reveló que su conciencia había regresado. En la casa de mi Padre. No dijo, en mi situación, no en mis errores, no en mis decisiones. Dijo, en la casa de mi Padre. Recordó su origen, recordó su identidad, recordó la verdad que la mente había opacado, Y entonces tomó la decisión: me levantaré y volveré. Este detalle es profundo. Él volvió primero en su mente, luego en su cuerpo, porque el regreso espiritual nunca comienza con pasos externos, sino con el despertar interno que los hace posibles. Lo más impactante es lo que sucede después, cuando aún estaba lejos, sin haberse limpiado, sin haberse restaurado, sin haberse justificado. El Padre corrió hacia él, no caminó, no esperó en la puerta, corrió. Porque cuando la mente despierta, el corazón de Dios se mueve. El Padre no lo recibió como un esclavo arrepentido, sino como un hijo reencontrado. Le devolvió identidad, dignidad y propósito. Y todo eso comenzó con un instante, el momento en que volvió en sí. La enseñanza es clara. Puedes estar lejos en tus acciones, pero el día en que tu mente vuelve a la verdad, tu vida vuelve a Dios. Ese es el verdadero despertar. Nehemías reconstruyendo los muros. Nehemías 1-6 explica cómo la conciencia regresa, pero Nehemías explica qué sucede después. Cuando la mente despierta, necesita ser reconstruida, si no, vuelve a caer. Los muros de Jerusalén estaban derribados, pero Nehemías entendió que esa ruina externa revelaba una ruina interna mucho más profunda. Un pueblo con muros caídos no es solo un pueblo vulnerable, es un pueblo sin estructura interior, sin protección emocional, sin límites mentales, sin firmeza espiritual. Y eso mismo ocurre dentro de una persona cuando su mente ha estado mucho tiempo desgastada. Pensamientos entran sin filtro, miedos se instalan sin resistencia, dudas se fortalecen sin control, palabras ajenas se vuelven verdades internas, ideas pasajeras se transforman en conclusiones permanentes. Un muro caído es una mente abierta a todo. Nehemías llora cuando escucha la noticia, no porque las piedras estaban rotas, sino porque entendió la profundidad espiritual detrás de aquello. La verdadera fragilidad está en lo interno, no en lo externo. Por eso decidió reconstruir, pero la reconstrucción mental nunca ocurre sin resistencia. Y en esa resistencia es donde Nehemías revela los patrones del enemigo. Cuando él comenzó a fortalecer los muros, sus adversarios no atacaron con armas, atacaron con palabras. La guerra fue psicológica. ¿Qué creen que están haciendo? Esa construcción no resistirá nada. Un zorrito puede derribar lo que levantan. Baja, hablemos, te harán daño, no terminarás. Esa secuencia revela algo profundo. El ataque espiritual más peligroso
no es físico, es mental. La burla, la minimización, la distracción y el miedo son los mismos mecanismos que atacan tu mente cuando intentas reconstruirla. Es demasiado tarde para cambiar. Nunca vas a sanar de verdad. Siempre vuelves a lo mismo. Esto no va a funcionar esta vez. ¿Para qué intentarlo? El objetivo no es destruir lo que construyes, sino destruir tu enfoque mientras construyes. Por eso Nehemías respondió con una frase que debería ser un principio para toda persona que está recuperando su mente. Estoy haciendo una obra importante. No puedo detenerme. Cada vez que una voz interna o externa busca desviarte, bajar tu ánimo, apagarte, desviarte, repites lo mismo. No puedo detenerme, porque la reconstrucción interior exige constancia, exige vigilancia, exige proteger lo que estás levantando. La Biblia dice que la mitad del pueblo trabajaba, mientras la otra mitad estaba armada. Ese es el método espiritual para restaurar la mente. Mientras construyes nuevos pensamientos, proteges tu interior de los viejos. Mientras afirmas la verdad, resistes la duda. Mientras refuerzas tu identidad, disciernes las voces que intentan derribarla. Mientras avanzas, no dejas tu conciencia desprotegida. Reconstrucción y vigilancia, avance y protección, trabajo interno y defensa espiritual. Es así como se levanta un muro estable. Y cuando finalmente los muros quedaron completos, los enemigos quedaron aterrados. ¿Por qué? Porque comprendieron que la fuerza de un ser humano no está en su entorno, sino en su mente reconstruida. Cuando tu conciencia vuelve a estar firme, nada de afuera puede derribarte. Nehemías no levantó solo una ciudad, levantó una mente, una identidad, un propósito, una vida entera desde dentro. Y esa es la esencia de esta etapa. Después del despertar viene la reconstrucción, y la reconstrucción exige enfoque. La casa vacía. Mateo 12, 43 al 45. Entre todas las enseñanzas que Jesús dio sobre la mente, ninguna es tan directa como la parábola de la casa vacía. La mayoría piensa que es una historia sobre espíritus, pero en una lectura espiritual profunda, es una lección sobre la estabilidad interior. Jesús describe a un espíritu inmundo que sale de una persona, pero cuando vuelve, encuentra la casa limpia, ordenada, pero vacía, y entonces llama a otros peores que él, y la condición final de la persona se vuelve más difícil que la primera. Es una imagen dura, pero revela algo esencial. Una mente vacía es una mente vulnerable. Una mente limpia pero no llena vuelve a ensuciarse. Aquí está el punto central. Después de una liberación, después de una limpieza, después de un despertar, después de una reconstrucción, si la mente no está prellena, volverá al estado anterior, a veces peor, porque expulsar el caos no es suficiente. Es preciso sustituirlo por algo más grande. La casa vacía representa la mente que fue liberada pero no fue nutrida, fue ordenada pero no fue fortalecida, fue limpiada pero no fue ocupada. Jesús mostró que el problema no era la suciedad, era el vacío. La mente no fue creada para vivir en neutralidad. Siempre está recibiendo algo: ideas, memorias, imágenes, palabras, interpretaciones, silencios, creencias, sensaciones. Si no eliges conscientemente qué llena tu interior, la vida lo llenará por ti y lo hará con lo que encuentra, no con lo que necesitas. Por eso Jesús advierte que cuando la casa queda vacía, el estado final es peor que el inicial, porque una mente que ya conoció la luz y vuelve a llenarse de oscuridad, sufre más. Una mente que ya conoció la verdad y vuelve a creer en mentiras, se hiere más. Una mente que ya sintió paz y vuelve al ruido interno, se confunde más. Una mente que ya despertó y retorna al estado anterior, se destruye por dentro. Por eso la limpieza no es el fin, es el comienzo. Cuando Jesús habla de la casa vacía, Él está diciendo: llena tu mente antes de que algo más lo haga por ti. Llénala de verdad, llénala de conciencia, llénala de dirección.
Llénala de propósito, llénala de aquello que te sostenga cuando tus emociones te abandonen. La estabilidad mental no depende de expulsar pensamientos negativos, depende de cultivar pensamientos verdaderos. Quien no siembra lo que quiere sentir, termina cosechando lo que la vida arroja dentro. La estabilidad es activa, no pasiva. Es el resultado de una decisión. Mi mente no quedará vacía. Cuando la persona toma esa decisión, las puertas internas se cierran a lo que antes entraba sin permiso. La influencia externa pierde fuerza. El ruido interno pierde poder. Lo que antes dominaba, ahora ya no tiene lugar, porque la casa está ocupada, está llena, está viva. Y cuando algo está lleno de aquello que lo fortalece, nada de afuera consigue entrar para destruirlo. La estabilidad nace del llenamiento. La parábola del sembrador, Mateo 13. Si Jesús tuvo que elegir una parábola para explicar cómo funciona la mente espiritual del ser humano, eligió esta, la parábola del sembrador. Aquí, Jesús no habla de agricultura, habla de ti, de tu conciencia, de tu mente, de tu capacidad para recibir la verdad, de cómo tus pensamientos producen resultados. En la lectura espiritual, el sembrador es Dios, la semilla es la verdad y la tierra es tu mente. Cada tipo de suelo representa un estado mental distinto. Y esta parábola responde una pregunta profunda. ¿Por qué algunos cambian y otros no? ¿Por qué la verdad transforma a unos, pero no toca a otros? ¿Por qué hay personas que escuchan a Dios, pero no dan fruto? La respuesta está en la tierra interna. El camino, la mente endurecida. Jesús dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron aves y la devoraron. Espiritualmente, esto representa una mente endurecida. Personas que escuchan pero no absorben, que oyen pero no permiten que la verdad entre, conciencias llenas de creencias antiguas, dolor o culpa, donde la semilla no puede penetrar. Las aves son pensamientos veloces, dudas, distracciones, que roban la verdad antes de que eche raíz. Nada crece allí, porque el suelo está cerrado. El pedregal, la mente emocional pero inconsistente. La semilla cayó en pedregales. Brota rápido, pero se seca rápido también. Es la mente que se emociona pero no se transforma, la que se inspira pero no sostiene hábitos nuevos. La verdad entra, pero no profundiza porque hay piedras, creencias no resueltas, heridas internas, argumentos que bloquean. La persona cambia unos días y luego vuelve a ser la misma. No falló la semilla, faltó profundidad. Entre espinas, la mente ruidosa y llena de distractores. Las espinas representan pensamientos que sofocan, preocupaciones, ansiedades, culpa, comparaciones, distractores y deseos divididos. La verdad cae, pero es ahogada. La persona quiere avanzar, pero su mente tira en 1000 direcciones. No es falta de deseo, es falta de silencio interior. La semilla no muere, pero tampoco vive. La buena tierra, la mente limpia y dispuesta. Aquí está la revelación central. Cuando la tierra está lista, la semilla siempre da fruto. La buena tierra no es perfecta, es una mente limpia, sensible, abierta y dispuesta. Una mente que escucha, reflexiona, profundiza, retiene y practica la verdad. Esa mente transforma su vida. Tu mente es el terreno donde Dios deposita su verdad, pero tú decides qué tipo de tierra será. La transformación no falla por falta de semilla. La semilla siempre está. Lo que determina el fruto es la tierra interna. ¿Cómo está tu terreno? ¿Endurecido? ¿Superficial? ¿Lleno de espinas o listo para recibir y dar fruto? Los resultados externos siempre revelan la calidad interna de la mente. Tal vez hoy reconoces que tu mente está endurecida por heridas, superficial por falta de profundidad o llena de espinas por preocupaciones.
La buena noticia es esta: el terreno puede transformarse, la tierra puede ablandarse, las piedras pueden removerse, las espinas pueden arrancarse. Cuando eso ocurre, tu mente se vuelve el espacio perfecto para que Dios plante su verdad en ti. La calidad de la tierra determinará la calidad de tu vida. Has llegado hasta aquí, y eso, aunque no lo parezca, dice algo gigantesco sobre tu espíritu. Muy pocas personas, muy pocas, son capaces de escuchar un mensaje tan profundo, tan confrontador y tan revelador sin huir a la mitad. Pero tú no te fuiste, tú permaneciste, tú escuchaste cada palabra, tú abriste tu mente, tu conciencia y tu corazón, y esa capacidad de permanecer revela algo precioso. Estás en un proceso real de despertar espiritual. Estás dejando atrás capas viejas de pensamiento, creencias que te ataban, voces internas que te limitaban, y estás caminando hacia un nivel de claridad mental que muchos desean, pero pocos están dispuestos a buscar. Hoy caminaste por historias de hombres y mujeres que libraron guerras mentales intensas. Elías, Nahara, Job, Gedeón, el hijo pródigo, Nehemías. Todos ellos enfrentaron lo que tú enfrentas hoy: miedo, pensamiento crítico, culpa, confusión, identidad distorsionada, cansancio interior, silencio de Dios. Y todos ellos, sin excepción, fueron restaurados cuando su mente fue restaurada. Ese es el mensaje central de este estudio, porque Dios no trabaja desde afuera hacia adentro. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. La verdadera batalla no comienza en tus circunstancias, comienza en tu mente. La verdadera victoria no llega cuando cambia tu realidad, llega cuando cambia tu conciencia. La verdadera paz no nace de lo que vives, nace de cómo piensas espiritualmente. Lo que hoy descubriste es mucho más de lo que imaginas. Tal vez no te diste cuenta, pero mientras escuchabas, algo dentro de ti estuvo moviéndose. Una puerta se abrió, una carga se aflojó, una sombra se iluminó. Una verdad comenzó a ocupar un lugar que antes estaba vacío, porque eso es lo que hace la palabra cuando entra en la mente. Limpia, ilumina, reconstruye, revela, transforma. Hoy aprendiste que tu mente es una casa que debe estar ocupada por la verdad, que tus pensamientos son semillas que determinan tu cosecha, que tu identidad espiritual es más fuerte que tu diálogo interno, que Dios siempre corre hacia ti cuando tu conciencia despierta, y que tus muros internos pueden ser reconstruidos, incluso si hoy están en ruinas. Nada de lo que has vivido ha sido en vano, nada de lo que sentiste fue ignorado por Dios. Nada de lo que te hirió será el final de tu historia, porque Dios no te muestra tus batallas mentales para avergonzarte, te las muestra para liberarte. Y ahora viene tu acto final de conciencia. Si llegaste hasta este punto del video, eres parte del grupo de personas que realmente están despertando. Perteneces a los buscadores sinceros, a los que quieren ver la Biblia más allá de la letra, a los que desean una transformación que empiece en el alma y se expanda a toda la vida. Por eso quiero invitarte a hacer algo especial, algo que no solo demuestra que llegaste hasta el final, sino que declara públicamente que tu mente entra hoy en un nuevo nivel de claridad espiritual. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi mente ahora se alinea con la verdad. Esta frase no es un adorno, es una declaración espiritual, una siembra consciente, un pacto interior entre tú y Dios. Al escribirla, estarás diciendo: renuncio a mis viejas fortalezas, renuncio a mis pensamientos tóxicos, renuevo mi mente, me abro a la verdad, me dispongo a ser transformado. Y además, estarás uniéndote a lo que llamo los elegidos, los que perseveran, los que buscan profundidad, los que escuchan hasta el final, los que desean más que inspiración, desean transformación. Si este mensaje impactó tu alma, no lo guardes solo para ti. No sabes cuántas personas están viviendo batallas mentales en silencio. Cuántos están sonriendo por fuera pero derrumbándose por dentro. Cuántos están a un paso de rendirse porque su mente les ha dicho que no pueden más. Tú puedes ser el instrumento para que alguien despierte, para que alguien vuelva en sí, para que alguien reciba claridad, para que alguien entienda algo que nadie le enseñó jamás.
Comparte este video, deja que corra, entrégaselo a quien lo necesita aunque no lo sepa. Si aún no estás suscrito, permítame decirte algo con amor espiritual pero con sinceridad absoluta. Estás perdiendo contenido que puede cambiar tu vida. Estás perdiendo enseñanzas que tu alma necesita. Estás dejando pasar mensajes que podrían evitarte batallas mentales futuras. Tu crecimiento no puede depender del algoritmo. Tu espíritu necesita continuidad. Y este canal es eso, un acompañamiento constante para tu despertar y tu renovación mental. Así que suscríbete, hazlo con conciencia, hazlo como un acto espiritual, hazlo como quien entra en una nueva etapa de la vida. Y si ya estás suscrito, siéntete orgulloso. Formas parte de una comunidad que está creciendo, despertando, profundizando, personas que están aprendiendo a ver a Dios desde un nivel de conciencia más alto. Ahora quiero pedirte algo muy importante. No cierres el video todavía, no pases a otro, no abras otra aplicación. No rompas este momento. Quédate estos últimos segundos en silencio. Deja que la música te envuelva. Respira profundo. Permite que lo escuchaste descienda a tu corazón. Medita, agradece. Deja que Dios termine lo que comenzó hoy en tu mente. Y mientras respiramos juntos este final, digo: gracias, Señor, por la claridad entregada hoy. Gracias por cada mente que despertó. Gracias por cada vida que fue tocada. Gracias por cada muro interno que comenzó a reconstruirse. Y gracias por la paz que ahora se instala donde antes había caos. Shalom.